Bien, pues encontré esta página que se llama Fiat Dashboard y está en versión beta, ¿vale? No os vengáis arriba. Pero ahora os voy a explicar qué es lo que intentan hacer estos tíos del Fiat Dashboard. Aunque se llame así, no tiene nada que ver con monedas, ¿vale? No sé de dónde viene el título o el nombre, pero se llama Fiat Dashboard y va sobre noticias. Y voy a coger un poquito de agua porque tengo sed. Ay, la Virgen. Va. Pues como veis, no tengo la versión by outlet, ni la versión by topic, ni nada, ¿vale? Porque esto habría que suscribirse y no estoy yo por la labor porque vagamente entiendo en qué consiste esto. Pero viene a cuento de la noticia esta de antes que sorprendía a Balaji que nadie estuviese hablando de ella. Entonces, estos tíos lo que hacen es ponerse a investigar el tono de las noticias que se publican en la mayoría o en los grandes periódicos, ¿vale? Lo que hacen es analizar periódicos como el Washington Post, a ver, ¿dónde está por aquí? Fiat News Dashboard, bueno, no sé dónde está, pero bueno. Analizan el Washington Post, el Financial Times y demás, ¿no? Periódicos de gran tirada, en este caso extranjeros para nosotros, ¿no? Pero bueno, americanos e ingleses, creo. Y lo que hacen es analizar el grado de, ¿cómo llamarlo? El grado de opinión que hay en esos titulares y en esos artículos. Lo que plantean, o la teoría que hay detrás de este estudio o de esta página, es que ellos entienden que las noticias a veces se presentan como si fuesen hechos cuando realmente son opiniones. Y el hecho de que se planteen opiniones como si fuesen hechos provoca que mucha gente se lea esos artículos y se lleve una idea equivocada. Se lleve la idea de que algo está pasando realmente cuando lo que está pasando es que la persona que ha escrito ese artículo está pensando que eso está pasando, o sea, no está realmente ocurriendo. Pero cuando en un artículo se mete mucha información de opinión y se usan otra serie de estrategias que lo que hacen es crear ideas en las personas que no tienen por qué verse reflejadas por la realidad. Esto para los que están detrás de este dashboard, que son los de Epsilon Theory, es preocupante. Es preocupante porque digamos que se está presentando a la realidad de manera ofuscada. Y lo que hacen es que para hacer este índice para hacer este índice, lo que hacen es que tienen en cuenta una serie de valores. Lo vemos aquí a la derecha, vosotros lo veis más o menos. Pero tienen appeals to authority, o sea, llamadas a la autoridad, hacerse preguntas, usar un boogeyman. Vale, ¿a qué se refieren por todo esto? Lo de asking questions, por ejemplo. Muchas veces se plantea una pregunta y es una pregunta capciosa que lo que hace es a la persona meter una idea en su cabeza cuando realmente tú no estás diciendo nada, simplemente estás haciendo una pregunta, que no estás poniendo ningún dato ahí ni nada, pero la manera en la que haces la pregunta ya crea una imagen o una idea en las personas. Luego está el tema del bogeyman, que lo veis aquí a la derecha del todo, está tapado ahora por el chat un poco, pero bueno, a la derecha arriba. El bogeyman es el usar un objeto, una persona, digamos, un personaje que es por todos denostado, ¿no? Pues por ejemplo, hablar de Hitler o hablar de, yo sé, pues Mussolini, normalmente son personajes de la extrema derecha, ¿no? Pues cuando en una noticia se menciona de mucho a Hitler, por ejemplo, salvo que sea una biografía de Hitler, lo que suele pasar es que se está comparando a alguien con Hitler. Y eso realmente pues no es o sea, normalmente no tiene que ver con una presentación objetiva de las noticias, sino que tiene más que ver con montar una imagen de algo que es ciertamente negativa, ¿no? Porque comparar a alguien con Hitler siempre tiende a ser algo negativo. Luego tiene lo de
lenguaje interpretativo, el uso de superlativos, como por ejemplo el esto es súper malo, esto es súper horrible, esto es súper lo peor. Bueno, pues todo ese tipo de lenguajes, o ese tipo de palabras que se usan en los artículos, lo que hacen es pues eso, exagerar la realidad o presentarla de una manera que está alejada de la verdad. Y entonces estos tíos de Epsilon Theory lo que han hecho es crearse este dashboard, que lo puedo compartir aquí, por si lo queréis echar un vistazo. A ver. No, aquí no se puede. A ver. Aquí. Han creado este dashboard, que, bueno, este índice, que podéis ver luego además que tiene detalles también de tipos de noticia y podéis ver un poco cómo está de alterado el lenguaje en los diferentes temas, los diferentes mercados, o si no, pues en general, como sale aquí arriba del todo. Y además tiene comparativa en cuanto a hace un día, hace 7 días, hace 30 días o hace 90 días. Entonces, visto ya todo eso y explicado un poco cómo funciona, si nos creemos la premisa, y esto es que el uso de un determinado lenguaje implica el alejamiento de la realidad y el entrar en el campo de, pues eso, la opinión y el campo de crear ideas que realmente no tienen por qué ser veraces, pues este índice es muy interesante porque nos permite ver qué pasa o qué está pasando con las noticias que se presentan. Y si vemos lo de arriba, pues vemos que en los últimos 90 días, es decir, en el último trimestre, ha incrementado en 8 puntos este índice de Fiat, de noticias Fiat. Es decir, que, bueno, lo vemos en la gráfica, que en los últimos 30 días, en los 90 días, perdón, se ha visto un incremento en el uso de, pues eso, de artículos de opinión. Pero que no son artículos de opinión que sean presentados como artículos de opinión, sino que son artículos del tipo de el mundo se va a acabar, presentado como si fuese un hecho, pero que al final no es más que una opinión. Entonces, creo que es bueno, y como análisis me parece muy, muy interesante. Y yo creo que voy a dejarlo por aquí abierto, forever, para ir viendo de vez en cuando qué va pasando. No sé si tenía que haberlo actualizado. A ver. No, porque lo he hecho esta mañana. Vale. Pues sí, podemos irlo viendo esto, a ver si va cambiando y en qué medida va cambiando. Mi opinión es, bueno, pues que este índice está cada vez, es cada vez más positivo, es decir, que tiende más cada vez a alejarse de la realidad. Yo no sé qué pensáis vosotros, pero a mí me parece que la manera en la que se presentan estas ideas cada vez está más alejada de la manera en la que se presentan las noticias cada vez está más alejada de la realidad y más cerca de, pues eso, opiniones que se presentan como si fuesen hechos. Por suerte aquí podemos acercarnos a la realidad.